Tras mi operación, descubrí la increíble verdad. Mi nuera dejó a mi hijo y me dejó sola en casa. La anestesia aún nublaba mis recuerdos, pero cuando abrí los ojos, la realidad me golpeó con la fuerza de un huracán. Manuel, mi querido hijo, llegaba a casa después de una larga jornada en la oficina, y no había rastro de Paula. Fue solo una cuestión de horas hasta que su ausencia se tornó evidente. Sola en el silencio estéril de mi hogar, la soledad me rodeaba como un manto oscuro, recordándome lo frágil que es la vida. El peso de la traición me inundó. Durante años había sido la roca de mi familia, tejiendo las relaciones entre padres e hijos, con un amor incondicional y dedicación. ¿Cómo había podido fallar tan estrepitosamente? Las palabras de mi madre resonaban en mi mente, advirtiéndome sobre el valor de la familia y la perseverancia. «Nunca dejes que otros destruyan lo que has construido», decía ella, y ahora me enfrentaba a la cruda realidad. Mi hija política, esa que consideré como propia, decidió darme la espalda. La certeza de que quedaría sola en casa, con mis recuerdos de familia desmoronándose como un castillo de naipes, me llenó de angustia. En la intimidad de mi hogar, revisaba las viejas fotos familiares, las cenas repletas de risas y abrazos. Los aromas de esos platillos se mezclaban con el eco de la traición, intensificando la desesperación que me consumía. El legado que construí estaba amenazado, así como la finca que había sido mi refugio por generaciones. El miedo a no poder sostenerla y a perder todo lo que era valioso me atormentaba. Una mañana, mientras las luces del día se colaban por la ventana, la idea comenzó a gestarse en mi mente. Volver a la cocina, volver a esas recetas de mi infancia que tantas memorias habían cosechado. Era un intento de recuperar lo perdido, de conectar de nuevo, aunque fuera con mis vecinos, con aquellos que aún se preocupaban por mí. Mis manos temblorosas comenzaron a picar cebollas y a amasar masa, en un intento por conjurar los sabores que alguna vez reunieron a mi familia. Los días pasaron, y mis platillos comenzaron a circular en el barrio. Sabores de casa que, aunque intentaban levantar un pequeño puente hacia los demás, solo reforzaban mi sensación de abandono. Aún así, cada halago y cada sonrisa de mis vecinos encendían una chispa en mi corazón. Pero el eco de Paula seguía resonando. Me debatía entre la necesidad de perdonar y el dolor de sentirme desechada. Entonces, la idea de una cena comunitaria surgió de entre las sombras. Algo en mí quería luchar. Quería demostrar que, aunque Paula se hubiera ido, yo seguía siendo Rosa, la matriarca fuerte y decidida. Sin embargo, el corazón estaba dividido. ¿Qué pasaría si Manuel asistía? El solo imaginarlo me llenaba de miedo y esperanza a la vez. ¿Podré dejar atrás este dolor y abrirle la puerta a la reconciliación? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, el ambiente estaba cargado. Las velas parpadeaban, el aroma de la comida llenaba la sala y la esperanza comenzaba a repuntar. Pero, ¿podría este encuentro curar las heridas o solo abrir viejas llagas? Cuando Manuel apareció, noté el dolor en su mirada, un sentimiento que yo conocía demasiado bien. A medida que las risas y los recuerdos comenzaron a fluir, una verdad oculta sobre Paula emergió, capaz de cambiarlo todo. La tensión era palpable, y en ese instante, mi corazón se debatía entre la justicia y el perdón, sin saber si alguna vez podría reconciliarme con aquellas que me habían decepcionado. La cena avanzaba entre comentarios forzados y risas nerviosas. Manuel trataba de ocultar la tristeza en su rostro, pero cada tanto su mirada se perdía en el vacío,
revelando que el dolor aún lo consumía. Rosa veía esto, y en su interior se debatía entre el deseo de acercarse a él y el miedo a que sus pasos pudieran ser un error. La cena comunitaria se había convertido en un campo de batalla emocional. El aroma del guiso que había preparado con tanto cariño invadía la estancia, mientras el peso de las palabras no dichas casi podría tocarse. Mientras los platos se vaciaban, la conversación derivó hacia los recuerdos familiares, y en cada anécdota el eco de la ausencia de Paula resonaba con fuerza. Rosa podría haber optado por mencionar la traición, por confrontar a Manuel sobre el dolor que ambos compartían, pero en lugar de ello, eligió la sutileza. Sabía que no era el momento. En su lugar, se centró en preparar el postre, un delicioso flan que había acompañado a tantos momentos felices. La cocina se llenaba de aromas dulces y con cada paso su determinación crecía. Anhelaba recuperar a su hijo, no solo a través de la cocina, sino mostrando que seguiría estando ahí, resistente, dispuesta a reconstruir lo que parecía perdido. Sin embargo, en su mente pululaban 1000 preguntas. ¿Sería capaz de perdonar a Paula y a sí misma? Rosa había dedicado su vida a ser un pilar para su familia, y ahora, enfrentándose a esta traición, sus cimientos parecían tambalear. Fue en medio de estos pensamientos que se dio cuenta de que su vida no podía girar únicamente en torno a lo que había sido. Era el momento de replantearse quién era ella sin la figura de Paula en su vida. Cada golpe de la cuchara contra el bol en el que mezclaba los ingredientes le recordaba que ella podía crear, podía dar vida a nuevas tradiciones y recuerdos, aunque partes de su historia se hubieran derrumbado. Mientras el flan se cocinaba, comenzó a reflexionar sobre lo aprendido en los últimos días. Descubrió que, aunque la traición de Paula la había herido profundamente, podía tomar el control de su propio destino. Era su vida, sus esfuerzos y su hogar. Se daría la oportunidad de reinventarse, de encontrar fuerza incluso en su vulnerabilidad. Esta cena no solo representaba un espacio de reunión, sino el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Al volver a la mesa, sirvió el flan con una sonrisa forzada, pero dentro de ella comenzaba a cocerse una semilla de esperanza. Quizás había más por descubrir en el camino hacia la reconciliación. Un silencio expectante envolvió la sala mientras todos probaban. Manuel, al primer bocado, cerró los ojos y sonrió, una expresión que hizo resonar en su madre ecos de nostalgia. Fue ahí cuando, de entre la penumbra de sus sentimientos, una nueva chispa iluminó su pensamiento. Si Manuel disfrutaba de momentos así, tal vez su frustración hacia Paula pudiera transformarse en algo diferente. Tal vez podría abrir la puerta a una conversación honesta, no solo con su hijo, sino también sobre lo que había sido la relación con su nuera. Mientras la cena continuaba, el ambiente no solo se llenaba de risas, sino también de posibilidades. La tensión previa se transformó en una especie de alivio compartido. Rosa sabía que cada palabra, cada instante contaba, y la próxima conversación requeriría valor. La memoria de la traición permanecía en el aire, pero en su interior, un deseo de abrazo y perdón empezaba a tomar fuerza. Sin embargo, en las sombras de aquella solidaria velada, un mensaje llegó al móvil de Rosa, y al leerlo, su mundo volvió a tambalearse. El mensaje de Paula, en el que proponía una reunión para hablar. El futuro que tanto quería empezar a recuperar, volvía a mirarla con incertidumbre. La lucha por su dignidad personal continuaba, y el camino no sería fácil. ¿Aceptar el llamado de Paula significaba abrir a la reconciliación o condenarse a nuevas decepciones? El evento que pronto la confrontaría estaba a la vista, y no podía evitar sentir que la próxima decisión definiría no solo su relación con Paula, sino su propio destino. Rosa se despertó al amanecer, sintiéndose atrapada entre el deseo de conservar su mundo tal como lo conocía y la necesidad apremiante de enfrentar la realidad. La luz que entraba por la ventana le revelaba un entorno familiar, pero la ausencia de Paula le daba a todo un matiz de finitud y desolación.
Su corazón se sentía pesado al recordar el mensaje de la noche anterior, pero al mismo tiempo, la idea de una conversación franca despertaba en ella una chispa de determinación. Ese día la cocina fue su refugio. Mientras preparaba la comida, las manos de Rosa se movían con precisión, casi por instinto. Sin pensar, comenzó a mezclar los ingredientes como un ritual, repitiendo el proceso que tantas veces la había conectado con su familia, pero había algo diferente, algo nuevo en su enfoque. Esta vez estaba cocinando no solo para alimentar, sino para sanar. Mientras cortaba las verduras, una parte de ella se preguntaba, ¿podía realmente abrirse a Paula? La traición aún ardía en su interior, pero Rosa entendía que para reconstruirse debía arriesgarse. La lucha interna entre el rencor y el anhelo de armonía la mantenía en un constante tira y afloja emocional. ¿Era posible dejar atrás el dolor y avanzar? Decidida a dar un paso hacia adelante, buscó en su mente las palabras que podrían transmitir sus sentimientos sin desbordar la herida. No quería que la confrontación se convirtiera en un campo de batalla. Anhelaba un diálogo que permitiera la vulnerabilidad y la sinceridad. La cocina se convirtió en un espacio de emociones encontradas, donde las imágenes de lo que había sido se entrelazaban con sueños de reconciliación. Mientras la comida se cocinaba, su mente comenzó a vagar hacia momentos del pasado, recuerdos felices. Las risas con Manuel, la alegría compartida con Paula, se convertían en una mezcla nostálgica de luz y sombra, pero también comenzaron a surgir visiones de sí misma, de la mujer fuerte que había sido antes de la traición. La Rosa que había tomado decisiones difíciles por amor a su familia. La Rosa que había aprendido a cocinar para superar los momentos difíciles. Ella no solo era madre, era un pilar de fortaleza. Recordó que había sobrevivido a tormentas más intensas. El reloj marcaba las horas mientras se preparaba mentalmente para la cita con Paula. Se dio cuenta de que se trataba de más que una conversación. Necesitaba enfrentar no solo a Paula, sino también al reflejo de sus propios miedos. Un nuevo sentido de empoderamiento comenzó a tomar forma. Rosa se cuestionó, ¿qué pasaría si esta reunión se convirtiera en el primer paso hacia su crecimiento personal? ¿Qué si pudiera salir fortalecida, sin importar el resultado? Cuando llegó la hora de la reunión, un nudo en el estómago la acompañó hasta la puerta. Al abrirla, el mundo exterior se sintió demasiado grande y amenazante. Sin embargo, cada inhalación le recordaba el propósito de su decisión. Con un profundo respiro, Rosa dio el paso que cambiaría el rumbo de su vida. Al entrar, lo primero que notó fue la mirada de Paula, una mezcla de nerviosismo y expectativa. Era momento de hablar, pero también era hora de escuchar. La conversación se tornaría un delicado juego de emociones, donde cada palabra podría ser una herramienta para construir o para destruir. Mientras se sentaban, Rosa silenciosamente prometió a sí misma que no se dejaría levar por la ira o el dolor. El reloj seguía marcando el tiempo. Sin embargo, antes de que un sonido pudiera romper el hielo, su teléfono vibró de nuevo, sacándola de la burbuja de determinación. Al mirar, se dio cuenta de que era un mensaje inesperado de Manuel, pidiéndole que se reunieran. Esa solicitud revivió su conflicto interno. ¿Cómo manejaría la situación familiar cuando toda la historia estaba tan entrelazada? La sala estaba llena de tensión. Rosa sintió que cada elección la llevaba a una encrucijada más complicada. Tendría que decidir por sí misma no solo lo que quería en su relación con Paula, sino también cómo enfrentar su rol como madre en medio de toda esta turbulencia. ¿Podría realmente encontrar el equilibrio para todos ellos? La realidad de esa respuesta la perseguiría en la conversación venidera. En lo más profundo, Rosa reconoció que estaba en el umbral de un cambio inevitable, donde lo que elija podría redefinir su vida. El futuro, incierto y lleno de posibilidades, aguardaba mientras se preparaba para abordar, de una vez por todas, la verdad que podía transformarlo todo. La tensión en la habitación era palpable. Cuando Rosa finalmente se sentó frente a Paula, hubo un silencio que parecía extenderse más allá de lo tolerable. La llegada del mensaje de Manuel había colocado un nuevo peso sobre sus hombros.
Cada conversación que se proponía llevar a cabo ahora se vivía en el contexto de un triángulo emocional complicado. Aún así, era el momento de despojarse de las máscaras. «Paula, necesitamos hablar», comenzó Rosa, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Las palabras fluyeron desde lo más profundo, cargadas de emociones que habían permanecido reprimidas demasiado tiempo. Tendría que compartir su dolor, pero también su deseo de reconstruir lo que había sido. Paula asintió, sus ojos reflejando la angustia que Rosa sentía. Era el momento de abrir la caja de Pandora emocional. ¿Cómo empezar? Rosa recordó las palabras que había imaginado mientras cocinaba. Me duele lo que ha pasado entre nosotras. Nunca pensé que la traición podría venir de ti. Las palabras, a pesar de su brutalidad, liberaron un aire enrarecido. Era el primer paso hacia el catarsis. Lo difícil fue ver la reacción de Paula. Su mirada pasó de la preocupación a la defensa, y eso encendió en Rosa un fuego todavía más intenso. Sabía que tenía que estar presente, pero también debía ser honesta con sus propios sentimientos. No sé si puedo perdonar, pero creo que debemos intentarlo. Las palabras llenaron el espacio, y mientras Paula comenzó a hablar, Rosa sintió que el diálogo era, sin duda, más complicado que cualquier receta que pudiera tener. Pero también era más sanador. Cada frase de Paula prometía un pequeño destello de la antigua conexión que habían compartido. Hablaron de sueños perdidos, de promesas rotas y de las inseguridades que cada una cargaba. Sin embargo, cada revelación de Paula sobre sus sentimientos también le provocaba a Rosa una profunda reflexión sobre su propia fortaleza. La traición no solo había quebrado la relación, sino que también había dejado huellas en su corazón. Cada momento de intensidad emocional le recordaba que la vida no era solo blanco o negro. Con el paso de los minutos, Rosa sintió que se estaba acercando a una importante resolución interna. Esta conversación podía ser el catalizador que necesitaba para seguir adelante, o podría ser un ciclo de dolor interminable. La elección de cómo interpretar esos momentos de verdad recaía exclusivamente en ella. ¿Podría permitirse el lujo de sentir y sanar? Finalmente, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no era solo un mensaje de texto, era una llamada de Manuel. Rosa miró a Paula, quien alzó una ceja, evidente en su propia mezcla de preocupación y curiosidad. Aunque la conversación con Paula había abierto una puerta hacia la reconciliación, la llamada de Manuel prometía desvelar un capítulo aún más complejo de su historia. El entrelazado de emociones que había comenzado a desenredar aún no había alcanzado su clímax. Rosa podía sentir cómo las decisiones de ese día darían forma a su nuevo camino. Pero la llegada de esta nueva comunicación le instaba a cuestionar aún más sus prioridades. En su interior, la pregunta resonaba como un eco insistente. ¿Realmente estaba preparada para afrontar toda la verdad, ahora que una tormenta más grande parecía aproximarse? Rosa tuvo que tomar una decisión, seguir adelante con la conversación con Paula, que parecía ofrecerle un destello de esperanza, o atender la llamada de Manuel, que prometía darle respuestas, pero quizás también abrir viejas heridas. El futuro era incierto, y cada elección podría cambiar por completo su destino. Le quedaba un solo impulso. ¿Sería capaz de enfrentar, de una vez por todas, la verdad que podría transformarlo todo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero despedirse del miedo requeriría más que valentía. Rosa miró a su teléfono, sintiendo el peso de la llamada de Manuel en su mano. La conexión con él había sido siempre un punto de conflicto en su vida, pero la conversación con Paula había abierto algo dentro de ella. Un espacio donde podía explorar su propia vulnerabilidad y reconstruir lo que se había perdido. Sin embargo, la realidad de su relación con Manuel era un hilo tenso que podía romperse con la más leve presión. Decidió dejar que el sonido del teléfono se desvaneciera en el aire. No podía permitir que el pasado la arrastrara nuevamente a patrones destructivos. Hacer frente a Manuel requeriría no solo valentía,
también autoconocimiento y una disposición a aceptar las verdades que ambos habían evadido. La imagen de sí misma enfrentándose a él, demandando claridad, la mantenía despierta por las noches. Pero en ese instante, la conversación con Paula se sentía como un faro en medio de la tormenta emocional. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Paula, su voz temblando levemente. Era un recordatorio de que la decisión no solo la afectaba a ella, sino que también tendría repercusiones en su relación actual. Rosa tomó una respiración profunda. «Tengo que hablar con él. No puedo seguir escondiendo mis sentimientos». La mirada de Paula expresó lo que ambas sabían. La luz que comenzaba a formarse en su relación podía apagarse por completo si la verdad salía a la superficie de una manera hiriente. Pero quedarse en la confusión era muerta en vida. No podría construir un nuevo futuro si no se enfrentaba al pasado y sus sombras. Mientras su mente giraba en torno a las posibles respuestas de Manuel, Rosa comenzó a reflexionar sobre la percepción que tenía de ella misma. Estaba en una encrucijada, donde cada opción pesaba en su ánimo. ¿Era una mujer que podía afrontar sus miedos? Esa era la pregunta fundamental. Cada vez que se encontraba al borde de avanzar, algo en su interior le susurraba que retrocediera. El tiempo transcurrió antes de que Rosa decidiera regresar su atención a Paula. Necesitaba hablar, no solo de lo sucedido entre ellas, sino también de su futuro. ¿Qué podemos hacer para sanar esta relación? ¿Deberíamos establecer límites claros o intentar redescubrir las partes que perdimos por el camino? Los ojos de Paula se iluminaron, como si la pregunta despertara en ella la esperanza que había estado apagándose lentamente. La conversación se transformó en un flujo de ideas, donde cada una de ellas aportaba su percepción. Hablaban de compromisos, de la importancia de la comunicación y de la necesidad de revisitar sus viejas promesas. Rosa sintió que cada palabra la acercaba más a la esencia de la mujer que quería ser. Una mujer valiente, capaz de confrontar sus inseguridades, no solo con Paula, sino también consigo misma. Sin embargo, la llegada de un nuevo mensaje interrumpió el momento. Era Manuel. Rosa sintió cómo su corazón latía aceleradamente, como si un tambor sonara en su pecho. ¿Sería este el principio de un nuevo ciclo, o el final de la lucha que había mantenido tan profundamente arraigada en su vida? El mensaje era breve, casi casual, pero desnudaba una cruda verdad. Deseaba hablar con ella. Rosa se sintió atrapada entre la vieja historia que la había llevado a esta encrucijada y el futuro que empezaba a esbozarse con la posibilidad de nuevas elecciones. Las decisiones que tomaría a partir de ese instante se volverían cruciales. Era hora de enfrentarse a Manuel, pero de una manera nueva, con la valentía que había cultivado en su conversación con Paula. Ahora, el desafío no era solo desentrañar la veracidad de su relación con él, sino también reconocer la fortaleza que había comenzado a florecer en su interior. Rosa dejó escapar un suspiro reflexivo. La voz interior que le decía que era hora de dejar atrás el miedo resonaba con cada vez más claridad. ¿Acaso estaba lista para afrontar juntos sus verdades? La incertidumbre la invadía, pero lo que más le esperaba era saber si podría caminar hacia adelante con una nueva perspectiva, o si el peso del pasado todavía la anclaba. Así, con el mensaje de Manuel brillando en la pantalla de su teléfono, Rosa se preparó para un encuentro que podría transformar no solo su relación con él, sino todo lo que creía saber sobre su propia identidad. La llamada la estaba esperando, pero dentro de ella retumbaba una pregunta más profunda. ¿Sería capaz de descubrir la verdad escondida detrás de esta revelación que podría finalmente liberarla de las cadenas del pasado? Rosa respiró hondo, la expectativa pesando en su pecho mientras pulsaba el botón de llamada en su teléfono. El sonido de la marcación se alzó como un eco en la habitación vacía, cada tono resonando en su mente. Manuel había sido su amor, pero también su carga. Una combinación de dulzura y dolor que había delineado su historia. Al escuchar la voz de Manuel, una oleada de recuerdos la invadió.
risas compartidas, pero también lágrimas y discusiones que habían desgastado su vínculo. El tono de él era ligero, casi despreocupado, lo que la tomó desprevenida. «Hola, Rosa. ¿Cómo estás?» Esa pregunta la tocó con una mezcla de inquietud y nostalgia. «Estoy bien, Manuel. Necesitamos hablar», dijo Rosa, intentando infundir fuerza a su voz. A medida que la conversación avanzaba, ella podía percibir la inquietud detrás de sus palabras. Sin embargo, el desasosiego que experimentaba Rosa pronto se transformó en una determinación creciente. Ella había decidido que la vulnerabilidad y la honestidad serían su camino hacia adelante. «Claro, dime», respondió él, consciente del peso que llevaba esa conversación, aunque prefería disfrazarlo con un tono despreocupado. «Creo que hemos estado evitando lo que realmente sentimos. No puedo continuar con esta incertidumbre». Al decirlo, Rosa sintió que un gran peso comenzaba a levantarse de sus hombros. Esta era su oportunidad para confrontar su relación, no desde la desesperación, sino desde un lugar de claridad y autoconocimiento. Las palabras de Rosa fluyeron con una sinceridad que la sorprendió a sí misma. Habló de sus inseguridades, de las pasadas promesas incumplidas y de la necesidad de establecer una nueva dinámica que reflejara su crecimiento personal. Quería construir una relación basada en la verdad y el respeto, no en el miedo y el resentimiento. Manuel, por su parte, escuchó en silencio, interrumpido ocasionalmente por sus susurros de aprobación. Después de varios minutos, su respuesta llegó cargada de vulnerabilidad, dejando atrás la fachada que había mantenido hasta entonces. «Tienes razón. He sentido lo mismo, pero no sabía cómo abordarlo. Debemos ser honestos el uno con el otro, sin más secretos». Rosa asintió, aunque no pudiera verlo, sintiendo que había un punto de inflexión en su relato. Este diálogo abierto era algo que no solo había deseado, sino que también necesitaba para crecer. La revelación de que tanto Manuel como ella habían estado eludiendo las verdades más íntimas de su relación dejó una sensación agridulce. El reconocimiento de que el amor nunca es suficiente si no hay autenticidad entre los dos. Después de lo que pareció un interminable intercambio de palabras, Rosa se sintió liberada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su vida. Las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse a medida que abría la puerta a un futuro más sólido y real. Sin embargo, la conversación terminó abruptamente cuando una declaración inesperada de Manuel la dejó inquieta. «Rosa, hay algo que no puedo ocultar más. He estado viendo a alguien». La frase, cortante y sin adornos, resonó en su mente, llevándola de vuelta a la fría realidad. La convicción en su voz se transformó en una intensa confusión. Ella había enfrentado a Manuel con valentía, pero ahora se sentía descarnada, una pérdida que aún no podía procesar. ¿Cómo podía haber tomado esa decisión después de todo lo que habían compartido? La tensión se acumulaba dentro de ella, cuestionando si todo el progreso emocional que había logrado se desmoronaría ante esta nueva verdad. Rosa colgó, su mente girando con las implicaciones. Necesitaba entenderlo todo, no solo sobre la relación con Manuel, sino también cómo este giro afectaría su futuro con Paula y con ella misma. Había dado un paso hacia el autoconocimiento, pero ahora debía enfrentar una nueva realidad que la sacudía hasta lo más profundo. Al mirar por la ventana, vio el cielo gris que contrasta con el resplandor que sintió al hablar con Manuel. La lucha entre su autolibertad y las cadenas del pasado se tornaba más evidente. ¿Podría superar esta revelación y avanzar hacia un futuro que le prometiera una vida plena? Con un nudo en el estómago, Rosa supo que debía confrontar no solo a Manuel, sino también sus propios miedos sobre el amor y la pérdida. Mientras estas nuevas preguntas la invadían, sentía que se encontraba a las puertas de un cambio trascendental. La tormenta emocional apenas comenzaba, y el eco de sus decisiones resonaría en su vida de maneras que aún no podía imaginar. ¿Estaba verdaderamente lista para todo lo que vendría? Rosa tomó un profundo respiro, dejando que el aire llenara sus pulmones,
tratando de aferrarse a esa sensación de fuerza que había sentido durante su conversación con Manuel. Sin embargo, la revelación de que él había estado viendo a alguien la arrastró hacia un abismo de pensamientos oscuros. La confusión la asediaba como una tormenta incesante, incluso cuando sabía que era el momento de canalizar esa energía de manera productiva. Decidió que no podía permanecer estancada, necesitaba movilizarse. La idea de precipitarse a la inestabilidad emocional era tentadora, pero en su interior había algo que le decía que debía ser proactiva. Se dirigió a su rincón de trabajo, un espacio que había creado en su casa, donde el caos del mundo exterior parecía disiparse, y comenzó a escribir. Cada palabra que plasmaba en el papel actuaba como un ladrillo para construir una nueva versión de sí misma. En sus notas se concentraba en lo que quería. Rosa había tenido siempre una relación complicada con sus deseos, pero esta vez se sintió decidida a explorar su auténtica voz. Decidía dejar de considerar a Manuel como un factor en su felicidad. Reflexionaba no solo sobre lo que había perdido, sino sobre las oportunidades que aún podía alcanzar. La escritura, que había sido su refugio desde joven, se convertía en una vía de autoexploración. Mientras plasmaba sus pensamientos, una verdad se empezaba a perfilar. No todo debía girar en torno a la figura de un hombre. Rosa se preguntó qué la hacía realmente feliz, más allá de las expectativas familiares o de la aprobación de los demás. Era la hora de enfocarse en sus talentos olvidados, en sus sueños relegados. Había una chispa dentro de ella que ansía ser avivada, y estaba decidida a no dejar que se apagase. Debía dejar atrás la imagen de la mujer que se había definido por su relación con Manuel y asumir el rol del artista que había sido en su juventud. En ese momento, sintió como si una nueva conciencia se expandiera en su ser. Las esculturas y pinturas que había dejado de lado, las exposiciones que había soñado, volvían a ocupar un espacio relevante en su mente. ¿Por qué no avanzar en ese campo donde había encontrado tanto disfrute? Con cada palabra que escribía y cada idea que esbozaba, su determinación crecía. Las inquietudes momentáneas comenzaban a desvanecerse, dando paso a una sensación de claridad. Rosa empezó a planificar cómo podría reintroducir la creatividad en su vida. La receta en su mente era simple: dedicación, enfoque y un nuevo compromiso consigo misma. Sin embargo, justo cuando todo parecía cobrar sentido, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era Paula, su amiga más cercana, conocida por ser su apoyo incondicional en momentos de turbulencia. «Rosa, ¿puedo pasar ahora?». El mensaje estaba cargado de una urgencia inquietante. Rosa miró la pantalla, nerviosa. Una parte de ella quería sumergirse en su proceso de autodescubrimiento, pero otra sabía que Paula también traía consigo un torbellino de emociones. Siempre que Paula llegaba, traía desafíos, pero también oportunidades de crecimiento. ¿Estaría lista para abrirse a otro tipo de confrontación? La decisión no sería fácil. Su mente comenzó a trabajar en cómo abordar la llegada de Paula y mantener su foco en el nuevo camino que había comenzado a delinear. Quizás este era el momento de mostrar su valía no solo a Manuel, sino a ella misma y a su mejor amiga. Rosa se levantó, dejando atrás sus notas. El cambio ya había comenzado, pero ahora, quizás, el universo le ofrecía otra lección. Mientras se dirigía a abrir la puerta, sentía que el camino de autodescubrimiento que había elegido se entrelazaba con algo más grande que ella misma. ¿Podría reunirse con Paula sin perder su nueva dirección? La tensión creciente en su pecho era un recordatorio de que, a veces, avanzar requiere no solo enfrentarse a uno mismo, sino también a las relaciones que ponen a prueba nuestros límites. La puerta se abrió, y la expresión ansiosa de Paula entró en su vida como un remolino. «Rosa, tengo que contarte algo importante». La voz de su amiga resonó, nuevamente poniendo a prueba su recién descubierto propósito. Rosa sintió cómo sus decisiones y su camino hacia el autoconocimiento se verían desafiados, y, al mirar a su amiga,
supo que esta sería una oportunidad para reescribir su historia una vez más. Rosa se apresuró a cerrar la puerta, sintiendo la brisa de la incertidumbre envolverlas a ambas. La expresión en el rostro de Paula reflejaba no solo ansiedad, sino una preocupación que hacía eco en las propias inseguridades de Rosa. «¿Qué sucede?», preguntó con la voz un poco temblorosa, sintiendo la presión de atender su propio proceso al tiempo que enfrentaba la carga emocional de su amiga. Es sobre Javier», titubeó Paula. Rosa notó cómo su amiga luchaba por encontrar las palabras, y a medida que la tensión en la habitación crecía, una sensación de pesadez también empezaba a instalarse en su pecho. Las primeras ideas de Rosa eran instintivas. Ese giro inesperado en la conversación parecía amenazar su deseo de enfocarse en sí misma. La historia que la rodeaba con Manuel le parecía un viejo libro que todavía no había logrado cerrar. Sin embargo, sabía que no podía permitir que las inseguridades paralizasen su progreso. Decidida, respiró profundamente. «Cuéntame», instó, dispuesta a mantener su mente abierta, a pesar de la tormenta que se formaba en su interior. Paula se sentó con las manos nerviosas entrelazadas, como si esas pequeñas acciones pudieran anclar sus pensamientos. «Javier ha tomado decisiones que no entiendo. Hizo algo que ha herido a su familia, a mí también, y siento que necesito apoyo, pero no sé si te estoy añadiendo peso a tu carga». Rosa sintió la presión de su propia voz interior, esa que la empujaba a refugiarse en su mundo de creatividad y autocrecimiento. Sin embargo, frente a su amiga, una parte de ella sabía que este era un momento para demostrar lo que había aprendido sobre el valor de las relaciones. «Estamos aquí, juntas. Cuanto más difíciles son los momentos, más necesitamos de los demás», respondió, sintiendo que cada palabra la reafirmaba en su camino. Con cada detalle que Paula compartía, pequeña porción de información que era como un ladrillo adicional en la muralla emocional que había construido, Rosa empezaba a redescubrir los mismos deseos de conexión y apoyo que le habían dado vida en su adolescencia. El dilema de cómo sostener su propia lucha y auxiliar a Paula empezaba a parecerse más a un desafío a superar que a una carga que desestabilizara su rumbo. Mientras su amiga hablaba, las imágenes de las pinturas que había dejado de lado empezaron a entrelazarse con la narrativa angustiada de Paula. «Quizá hay un modo de juntar todo», pensó Rosa, mientras su mente se activaba con ideas. Entrar en un proceso creativo colectivo podría ser un modo de transformar la tristeza en arte. «¿Por qué no hacemos algo juntas, como una forma de lidiar con lo que estás sintiendo? Podríamos crear algo, tal vez una escultura que exprese todo esto», sugirió, sintiéndose cada vez más segura de su propuesta. Paula levantó la mirada sorprendida. No lo había pensado, pero eso podría ser mágico. Ambas se quedaron en silencio, contemplando la posibilidad. Rosa sintió que el peso del mundo comenzaba a aligerarse, fusionándose con la emoción de ofrecer algo significativo no solo a Paula, sino a sí misma, a su propia recuperación y conexión con el arte. La chispa de inspiración tomó fuerza, y Rosa decidió que no se permitiría caer en la trampa de perderse a sí misma por el camino de las dificultades ajenas. Este podría ser un paso hacia su verdadero renacer. Sin embargo, mientras se sumía en la construcción de esos nuevos planes, un pensamiento inquietante atravesó su mente. ¿Qué pasaría si las decisiones de Paula y Javier condujeran a una confrontación inevitable? Esa idea se presentó como una sombra, un recordatorio de que el camino por delante no estaba exento de desafíos. Rosa comprendió que el arte, aunque sanador, podía visibilizar no solo la luz, sino también la oscuridad de las relaciones que cada vez más configuraban su vida. «Rosa, ¿estás bien?», preguntó Paula al interrumpir sus pensamientos. El tono de su voz trajo de vuelta la realidad. «Estoy considerando las posibilidades», respondió. Se dio cuenta de que cada decisión que tomara debía estar anclada en la claridad de su propio deseo de crecer.
La respuesta a la pregunta que la inquietaba cada vez más estaba aún por llegar. ¿Podría enfrentar la verdad de su propia vida mientras ayudaba a Paula y también encontrando su camino? La conversación continuó, pero una nueva certeza crecía dentro de Rosa. En este desafío compartido, tal vez se encontraría donde menos lo esperaba, y la verdadera confrontación aún estaba por desvelarse. ¿Cuánto de ella estaría dispuesta a arriesgar para ser una amiga verdadera mientras luchaba por su propia identidad? Las respuestas estaban cerca, pero la revelación final estaba envuelta en el misterio de la conexión humana. Rosa se sentó en la mesa del estudio, rodeada de lienzos cubiertos de pintura y barro que aún olía a frescura. La luz suave de la tarde colaba a través de la ventana, dando vida a los colores vibrantes que tanto le apasionaban. Sin embargo, ese día, la inspiración se sentía distante. La preocupación por Paula y las propias inseguridades sobre su vida personal la tenían en un constante tira y afloja emocional. Decidida a sobrellevar la carga de las emociones ajenas, pensó en cómo podría canalizar todo aquello. En lugar de dejarse llevar por el miedo o la duda, se hizo un propósito: abordar sus sentimientos a través del arte. Sentir que podía transformar el dolor en algo tangible parecía un camino alternativo iluminador. A pesar de sus propias batallas internas, esta sería su oportunidad de conectar profundamente con Paula y al mismo tiempo con su esencia artística. Mientras contemplaba sus materiales, empezó a trazar un esbozo en su mente. ¿Y si pudieran crear una escultura que simbolizará el dolor y la sanación? Algo que quizás fuera un reflejo de la situación dolorosa que atravesaba su amiga. La figura de una madre abrazando a una hija, en busca de consuelo. Esa imagen resonaba, no solo por lo que Paula estaba viviendo, sino por la distancia emocional que ella misma había sentido en su relación con su madre. Rosa se dio cuenta de que el arte podía ser un vehículo poderoso para sanar viejas heridas. Las horas pasaron entre charlas y risas suaves, mezcladas con la creación conjunta. Mientras modelaban la figura, las conversaciones se tornaron profundas. Rosa empezó a abrirse más sobre su vida, sus temores sobre Manuel y la búsqueda de su identidad. Paula la escuchaba, lo que le permitía a ella volcar sus emociones con más confianza. La escultura tomó forma, y con cada detalle que le añadían, también lo hacían sus esperanzas. No obstante, la alegría del proceso se vio interrumpida por un sentimiento ominoso que siempre estaba al acecho. Rosa decidió no ignorar esa inquietud. Sabía que la confrontación entre Paula y Javier era inevitable. La idea la perturbaba, pues aunque estaba dispuesta a acompañar a su amiga, le preocupaba perder el rumbo que había empezado a construir para sí misma. Una noche, mientras Rosa se debatía entre la belleza de su escultura y el gris de una realidad dolorosa, se preguntó si podía realmente ser el soporte que Paula necesitaba sin perderse a sí misma. Para crecer realmente, debía aceptar las vulnerabilidades de su propia vida. ¿Sería posible utilizar su arte como un camino no solo de sanación para Paula, sino también para sus propios conflictos? Agachada frente al barro, comenzó a moldear la cabeza de la figura. Por fin, excluyó el miedo de su mente y permitió que su mano hablara por sí misma, resignificando lo que sentía. En cada giro, en cada presión, empezó a entender que no solo estaba enfrentando lo que pasaba con Paula, sino también su propio conflicto interno. Se revelaban sus temores, sus esperanzas, y en esa alineación de formas estaba surgiendo una parte de ella que había estado oculta. El diálogo interior se convirtió en una estrategia formativa. A medida que la escultura crecía, también lo hacía su resolución. Rosa dejó de lado la idea de que debía ser el pilar en la vida de alguien más. En cambio, se vio a sí misma como una creadora que podía inspirar a otros a través de su propio desarrollo. La transformación provocada por el arte reflejaba su decisión. No se dejaría consumir por la carga ajena. Sin embargo, una noche antes de terminar la escultura, un mensaje inesperado de Javier interrumpió aquel momento de creación. Necesitamos hablar sobre Paula. Esto se ha vuelto incontrolable. La estancia en la que trabajaban pareció contraerse, asfixiando la fragilidad del ambiente que habían creado.
Rosa sintió un escalofrío recorrerle la piel. Aquella conversación prometía ser el catalizador de un cambio inesperado en sus vidas. Su corazón latía rápido mientras se preguntaba, ¿podría realmente sostener dos realidades tan contradictorias? ¿Estaba lista para el desafío que se acercaba? La incertidumbre se hizo densa en el aire mientras contemplaba la escultura, su conexión profunda con Paula y su propio camino hacia el autodescubrimiento. La respuesta a esos dilemas estaba por revelarse, pero el camino hacia la verdad se tornaba cada vez más inminente. Rosa se encontró ante una encrucijada emocional donde el arte y la vida personal convergían en una fuerza poderosa. La escultura que había estado moldeando ya no era solo una representación de los sentimientos de Paula. Se había convertido en un espejo de su propia identidad en transformación. Al recibir el mensaje de Javier, la sensación de emergencia se intensificó, obligándola a definir su rol en medio de todo el caos. Con la escultura casi terminada, sintió que había alcanzado un nivel de conexión con su propio ser que nunca había experimentado. Retrocedió y observó su obra, una figura entrelazada de vulnerabilidad y fortaleza, reflejando no solo la angustia de Paula, sino también su creciente determinación de no perderse a sí misma en el proceso. Su mano se había convertido en el canal de sus emociones, y en cada curva de barro había una historia de superación, un manifiesto de su nuevo propósito. «Es un momento trascendental», pensó mientras miraba el destello del barro húmedo reflejándose bajo la luz de la lámpara. Ella había llegado a entender que ser fuerte no implicaba cargar la carga de otros, sino ser capaz de ofrecer apoyo sin perder su tono auténtico. Aquella escultura se había transformado en un emblema de su crecimiento, un recordatorio de que no podía dar lo que no tenía. Entonces, con el corazón latiendo fuerte, decidió responderle a Javier. Quería ser honesta con él, pero también abrir un nuevo camino. La conversación sería un espacio para la verdad. «Javier, estoy lista para hablar. Es momento de enfrentar lo que hemos evitando», escribió con determinación. Al presionar enviar, sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Enfrentar a Javier no solo era necesario por Paula, sino también por ella misma. Era hora de demostrar que había evolucionado y que podía manejar las complejidades de su vida sin perder la esencia de quién era. En los días siguientes, entre sesiones de modelado y conversaciones con Paula, Rosa comenzó a experimentar una transformación interna. Hablaban de sus sentimientos, de la vulnerabilidad que cada una había compartido y de cómo su conexión se había fortalecido en medio de la adversidad. Paula, al ver la escultura en su forma casi terminada, comprendía que ambas estaban cruzando un umbral hacia algo nuevo. No solo estaban creando arte, sino también afianzando una amistad fortificada por la honestidad y la empatía. Finalmente, el día de la reunión con Javier llegó. Rosa estaba decidida a que no sería solo una conversación entre tres personajes desdibujados, sería un compromiso hacia lo genuino. Al entrar en el café donde se encontraron, notó que una confianza renovada le daba valor a su andar. Javier estaba ahí, expectante. Podía sentir la tensión en el aire, pero sabía que lo que estaba en juego era mucho mayor que el dolor del pasado. «Gracias por venir», comenzó él. Su tono era más serio de lo habitual. Rosa lo miró fijamente, lista para escuchar. La conexión entre ambos podría ser complicada, pero su voz interna resonaba con claridad. Era un momento para ser escuchada y comprender. Mientras conversaban, habituales patrones de evasión fueron reemplazados por un diálogo sincero. Cada palabra les permitió desdecir antiguos malentendidos y enfatizar lo que realmente importaba: la salud emocional de Paula. Después de una conversación intensa, donde cada uno se atrevió a abrir su corazón, Javier finalmente hizo una pregunta que caló hondo en Rosa. «¿Qué piensas que deberíamos hacer para sanar esta relación?» Rosa, con una mirada clara, le respondió: «Debemos ser honestos, no solo con Paula, sino también con nosotros mismos. No podemos seguir cargando las decisiones que nos han llevado a esta situación».
En ese momento, comprendió que no solo estaba hablando como amiga, sino que estaba conquistando su espacio como mujer fuerte y decidida. Poco a poco, el café se llenó de un aire de expectativa en lugar de incertidumbre. La charla no sería más un ciclo de reproches, sino un camino hacia la reconciliación. Se plantearon aspectos claros sobre las decisiones de Javier y el impacto que había tenido en la vida de Paula y la suya. Rosa sintió un cambio sutil en el ambiente. Su conexión con Javier no dependía de haber sido pareja, sino de ser dos viejos amigos buscando claridad y resolución. La reunión concluyó con abrazos, promesas de sinceridad y la determinación de poder construir un nuevo futuro entre todos, donde cada voz tuviera su espacio. Mientras salía del café, Rosa sintió que había conquistado no solo una parte de su historia, sino también su propia fortaleza. La escultura estaba completa y con ella había trazado su regreso a la vida con un propósito renovado. Al regresar a su estudio, se permitió contemplar la escultura que hablaba de un ciclo de vida y superación, un símbolo tangible del camino que había recorrido. Se dio cuenta de que cada uno de aquellos momentos de dolor había sido una oportunidad para crecer, para redefinirse y, lo más importante, para recuperar el valor de ser quien realmente era. En el fondo de su corazón, sabía que este sería un capítulo nuevo, uno donde no solo abrazaría sus sueños, sino también las relaciones que la desafiaban a ser mejor. Rosa se sintió ligera y en paz consigo misma. Había dado pasos firmes hacia su propio futuro, un futuro tan brillante como la luz que iluminaba su obra maestra. Ahora, con todo lo vivido, Rosa estaba completamente lista para enfrentar lo que vendría, convencida de que cada desafío es una oportunidad para seguir creciendo y reinventarse sin miedo. Era el momento de vivir plenamente y con autenticidad, y estaba decidida a abrazar cada nuevo amanecer con amor, arte y sinceridad. Ahora es su turno. No esperen ni un segundo más para compartir esta conclusión. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Esta es la oportunidad de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.